Hola, bienvenidos una vez más a aquí su curso de Ingeniería de Vapor y Servicio o la parte de generadores de vapor. El día de hoy vamos a tener un video bastante interesante, de hecho es muy interesante. Le puse todo el empeño para que ustedes pudieran entender. Además de que, insisto, yo creo que es de las partes más importantes en cuanto a la ingeniería de servicios, que es la parte de los equipos auxiliares de las calderas de vapor. Bueno, comencemos. Como tal, un generador de vapor no solamente se compone por una caldera, de hecho la caldera pues prácticamente sería nada más básicamente la caldera, ¿no? Para que pueda considerarse un generador de vapor, tendría que tener un sobrecalentador, debería de tener la parte de un economizador, debería tener la parte de un precalentador de aire, pero como tal, el generador de vapor pues al menos podría contar, insisto, pues con la parte del horno, la parte de la caldera y la parte del sobrecalentador, ¿no? Ya tendremos ahí un generador de vapor. Pero una parte de equipos auxiliares, pues puede ser el horno, que también se le conoce como hogar, la parte del economizador, la parte del sobrecalentador y la parte del precalentador de aire. Todos los equipos auxiliares, al menos, bueno, a excepción del horno, lo que voy a, en este caso, utilizarlos, o con la función, es prácticamente para no desperdiciar tanta energía como tal. Nosotros sabemos que cuando nosotros quemamos el combustible en el horno, se va a generar, pues, el calor. Ajá. Este calor se va a transmitir, en este caso, pues, a la caldera, que va, pues, a calentar, ajá, o le va a transferir también energía, pues, en este caso, a la parte del agua, y esta, pues, se va a vaporizar. Pero cuando llevamos a cabo una combustión, nosotros sabemos que se producen gases, ajá. Estos gases, pues precisamente también tienen cierta cantidad de energía. Sobre todo hay que considerar que pues tenemos en toda combustión se produce agua, entonces tenemos vapor de agua, el cual pues podemos en este caso ocupar para poder darle energía a cualquier otro, pues a cualquier otro parte del equipo, ajá. Pero nosotros, si tiráramos directamente estos humos a la atmósfera, pues obviamente estaremos desperdiciando energía. Para que no desperdiciemos esta energía, precisamente nosotros vamos a llevarlo al economizador, al sobrecalentador y al precalentador de aire. Básicamente las funciones de estos últimos tres, pues es ocupar la energía que vamos a tirar a la atmósfera para, en este caso, pues que tengamos un mayor rendimiento térmico. Eso es son las funciones de estos tres, básicamente. Pero bueno, vamos un poquito a la presentación. Horno. El horno también es conocido como el hogar. Ajá, es una cámara donde se efectúa la combustión. La cámara confina el producto de la combustión y puede resistir altas temperaturas que se presentan y obviamente también las presiones que se utilizan. Bueno, prácticamente el horno lo vamos a abordar en otro video donde veamos cómo se calculan las temperaturas del horno. Vamos a hacer un balance de energía en el horno como tal, pero prácticamente es donde llevamos a cabo la combustión. Ajá, es la cámara, ajá, donde tenemos precisamente el producto de la combustión, donde va a recibir precisamente toda esa energía que se va a generar de nuestra reacción exotérmica. Bueno, después tenemos el economizador. Lo que les comentaba al principio del video. Nosotros en la combustión no aprovechamos totalmente toda la energía. Ajá. De hecho aquí, si se fijan lo que dice la temperatura de los humos que se emiten pues son muy elevadas. Dice, esto es una aproximación nada más, ¿de acuerdo? Salen como alrededor de 220 grados Celsius. Entonces, estos 220 grados Celsius, a los que están precisamente los humos, se emiten directamente a la atmósfera. En cambio, normalmente las condiciones de funcionamiento de las calderas estamos trabajando siempre por encima de 110 grados Celsius. Normalmente las calderas que nosotros vamos a manejar. Entonces, la función del economizador era lo que les comentaba. Es precisamente recuperar esa energía o parte de esa energía. Normalmente 20-25% es la energía que se recupera en el economizador. Como tal, ¿para qué es? Bueno, esta energía que voy a recuperar se va a aplicar al calentamiento del agua de caldera. Normalmente nosotros tenemos, no sé, una alimentación de agua de caldera. Habíamos dicho en la definición de cabello caldera que nosotros lo alimentamos a 100 grados Celsius cuando estamos en una atmósfera. Pero es una definición teórica. Nosotros no vamos a alimentar el agua
directamente en su punto de saturación. Lo vamos a alimentar muy cercano. Ajá. Y precisamente el economizador tiene esa función. En este caso, aplicar esa energía que se recupera, ajá, para llevar a cabo el calentamiento de esa agua. Entonces, ya que nosotros pasamos el agua por el economizador, vamos a alimentarla a la caldera a un punto muy cercano de la saturación. Quiere decir que antes de pasar por la caldera, entonces va a pasar primero por el economizador. ¿De acuerdo? Esa es la función del economizador. Luego, el sobrecalentador pues, simplemente son intercambiadores de calor, ajá, el cual está destinado, como tal, pues a aplicar más energía al vapor. Hay que recordar que un sobrecalentador o un vapor sobrecalentado es aquel que está en un estado, ajá, de energía más alto que el de saturación, a una cierta presión. Ajá. Vamos a suponer a una presión de una atmósfera, nosotros vamos a tener la temperatura de saturación a 100 grados Celsius. Por más que le agregue energía y energía, en este caso, diga, bueno, a una olla vamos a suponer que está abierto, un sistema abierto, pues no voy a alcanzar en este caso más que los 100 grados Celsius. Pero precisamente cuando ya tenemos, en este caso la caldera, ya tenemos un equipo que está sujeto a presión, en este caso, obviamente la presión se tiene que mantener constante, yo le voy a adicionar un mayor calor sensible al final. ¿De dónde viene este calor? Pues obviamente viene precisamente de la parte de los humos del hogar. Era lo que les comentaba. Prácticamente nosotros vamos a extraer energía o la mayor parte de la energía que nosotros tiraríamos a la atmósfera la vamos a volver a ocupar, en este caso en el sobrecalentador. Entonces va a tener una mayor temperatura, ajá, que normalmente la de saturación. De hecho, ¿cómo podemos reconocer un vapor sobrecalentado? Porque les comentaba, ¿no? Tenemos una presión de una atmósfera. Entonces, nosotros sabemos que una atmósfera, la temperatura de saturación son 100 grados Celsius. Y si, por ejemplo, el sistema me dice que está a 120, pues obviamente está sobrecalentado. Es algo muy sencillo. Pero bueno. Entonces, los sobrecalentadores pueden ser de convección o pueden ser de radiación. Luego vamos a la parte del precalentador de aire. Pues como lo dice, ¿no? El precalentador de aire lo que va a hacer es ahora extraer energía precisamente de los humos, pero ahora para calentar el aire que se va a utilizar para la parte de la combustión. Recuerden que en la combustión necesitamos aire. Entonces precisamente, si el aire ya tiene cierta temperatura, podemos tener ciertas ventajas, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos un combustible que es de baja calidad, pues entonces lo vamos a llevar a una combustión pues más fácil, de manera más fácil. También aumenta la transmisión de calor del horno a la caldera. Es decir, vamos a aumentar el rendimiento térmico. ¿Por qué pasa esto? Pues porque ya no tenemos que esperar que el aire, en este caso, se caliente como tal, o como tal que, por ejemplo, misma parte de la combustión o misma parte del horno extraiga, en este caso, energía para el aire, ¿no? Si el aire ya está caliente, entonces el rendimiento térmico tiene que aumentar. Bien. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema. Ajá, o tenemos tres esquemas, ahorita lo voy a ver prácticamente para que sepamos qué onda con esto. Aquí tenemos la parte del horno y aquí se lleva a cabo la combustión. Ajá. Entonces, cuando empieza a hacer la combustión, pues nosotros empezamos a calentar la parte del agua, que tenemos la parte de la caldera, y pues esto empieza a generar vapor y luego si se fijan los humos, ajá, que tenemos de este lado pasan también al sobrecalentador. Entonces, una vez que sale precisamente el vapor de la caldera, que está más o menos saturado, pues pasa al sobrecalentador. Entonces estos humos pasan por acá, para acá, para acá, para acá. Acuérdense que esta caldera sería acuatubular, porque va por dentro la parte del agua de los tubos. Entonces los humos pasan por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y llegan al economizador. El economizador pues es un banco de agua, ajá, que va a aprovechar precisamente aquí pues los humos y va a ser calentada precisamente por el economizador. Bien, una vez que ya pasan por la parte del economizador, los humos van para este lado, ajá, y pasan a calentar precisamente el aire. Ajá, este es el precalentador de aire. Vamos a otro esquema. Aquí tenemos otro esquema, ajá, en el cual volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la parte donde se lleva la combustión, que es la parte del hogar. Pasa por este lado, aquí se fijan, está la parte que va a ceder calor a la parte de la caldera. Ajá. Aquí están los tubos, aquí se genera el vapor. Ajá. Y luego pasan a la parte del sobrecalentador, varios pasos. Y finalmente pues salen de este lado.
Aquí tenemos también un atemperador, que es algo bastante interesante de checar. De hecho, me gustaría que ustedes lo checaran, investiguen qué es el atemperador. Es algo bastante interesante. Y después los humos pasan una vez más por este lado, para acá, para acá, para acá. Entran a la parte del economizador, donde una vez más se dé calor para que el agua se empiece a calentar. Bajan, 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 bajan para acá. Y aquí entra en contacto precisamente con la parte del aire, ¿no? Que es el precalentador. Acá de este lado lo podemos ver mejor. Aquí tenemos una vez más la parte del horno, ¿no? Aquí tenemos más partes, pero bueno, aquí no estamos enfocando en esta parte, nada más en el hogar, economizador y demás. Pasa de este lado al sobrecalentador, pasa de este lado a obviamente calentar el agua, ¿no? Aquí está. Y que entra por los tubos y bueno, entonces aquí se genera vapor, pasa por el sobrecalentador. Aquí pasa todavía la parte de los humos. ¿Estamos de acuerdo? El economizador está por aquí, sigue bajando, sigue bajando. Y aquí está el calentador del aire. Entonces, si se fijan, todos los humos salen de este lado hasta que salen de este lado, ¿no? La salida de los gases. Entonces, pues prácticamente lo que es el economizador, lo que es el precalentador de aire, pues prácticamente lo que me sirve es para aprovechar pues ese calor que normalmente yo tiraría directamente a la atmósfera si nada más tuviera el sistema horno caldera. Ajá. También el sobrecalentador pues aprovecha precisamente esa energía de la parte de los humos. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema que espero les sirva para que les quede un poquito más claro dónde está la posición de cada uno de ellos y para qué sirve. Simplemente hay que seguir la dirección de los humos, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, hasta que salen. Obviamente estos humos también a la hora de que nosotros ya extrajimos energía, pues obviamente el nivel de contaminación que va a tener, en este caso térmico, pues es menor. ¿De acuerdo? Bueno, y demás. Tendríamos que aquí checar paso por paso cómo funciona para pues, que nos quede 100% claro. Pero bueno, esto simplemente es una esquematización. Ahora vamos con la parte de la energía. Aquí viene lo importante. Esto es teórico. Esto que voy a poner aquí. La primera diapositiva es teórica, ¿no? El calor en la caldera. Nosotros dijimos que, por ejemplo, si nosotros alimentamos a la caldera un líquido saturado, estaríamos en este punto. Un líquido saturado, ajá, para convertirse a vapor, solamente falta agregarle pues calor latente. A cierta presión, nosotros sabemos que la temperatura, que es esta de acá, que recuerden que son isotermas hacia aquí, cuando nosotros vamos a cambiar de fase, la temperatura no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo con esto de acá. Aquí es bien importante que nosotros entendamos qué es lo que va a pasar en cada procedimiento. Tenemos aquí la presión de operación. A esta presión de operación y a esta temperatura estamos en la saturación. Si nosotros tuviéramos una presión más alta, vamos a pensar que por acá, presión, y esa temperatura, pues obviamente a mayores presiones vamos a tener un estado de líquido subenfriado o comprimido. En cambio, si yo continuara con esta línea, ¿no? Así, 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 a esta presión también tenemos líquido subenfriado, pero en este punto y a esta presión, este líquido es saturado. Normalmente en las calderas nunca se alimenta totalmente el líquido saturado, pero bueno, aquí lo estoy representando. Aquí tenemos que la temperatura sigue constante, sigue constante, sigue constante. Y aquí tenemos precisamente la continuación de esta temperatura. Esta temperatura de aquí y esta temperatura de acá es exactamente la misma. Solamente quiero que ustedes vean cómo varía según la presión. A presiones más altas, a esta misma temperatura tenemos líquido subenfriado. Es por ejemplo, vamos a pensar, una presión de 585. A 585 milímetros de mercurio, la temperatura de saturación sería 93 grados Celsius. Pero si tuviéramos estos mismos 93 grados Celsius a 760, pensamos que sea por aquí, estos 93 serían un líquido, en este caso superenfriado o comprimido. Entonces, a esta presión de 760, mi temperatura de saturación serían los 100 grados Celsius, que estaría como por acá. Ahora vamos al caso contrario. Si tuviéramos, vamos a pensar que esta presión de operación ahora es 760. A 760, en este caso, le corresponde una temperatura de saturación de 100 grados Celsius. Pero si yo tuviera una menor presión, vamos a pensar que fueran 585, pero tuviéramos estos mismos 100 grados Celsius, como obviamente la temperatura de saturación, en este caso, son a 585, son 93, a 100 grados Celsius yo tendría este estado. ¿Estamos de acuerdo? Una menor presión,
y aquí serían 100 grados Celsius, tendría un vapor, en este caso, sobrecalentado. Ok, bueno, simplemente es algo que quería checar. Vuelvo a repetir. A una presión de operación tenemos una temperatura de saturación. Les comentaba. Si esta valía 760, esa temperatura de saturación serían 100. Y durante todo el cambio de fase, encontraremos que estaríamos a 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? Aquí, aquí. Pero durante toda esta presión de operación. Si tengo una presión más alta, pues estos 100 grados Celsius obviamente no corresponden a la saturación. Quizás corresponderían a un líquido comprimido. No quizás, corresponderían, ¿de acuerdo? Pero si estos mismos 100 grados Celsius tuvieran una presión menor, pues obviamente ya tengo un sobrecalentamiento de vapor, ¿de acuerdo? Entonces por eso está la zona de líquido comprimido o de líquido como tal, la zona de líquido vapor, la zona del vapor y obviamente la zona de líquido saturado y de vapor saturado. Pero bueno, bien, ahora sí, si nosotros quisiéramos hacer este balance prácticamente, pues sería el calor de la caldera va a ser igual a la masa de vapor que estoy produciendo, la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido saturado. Estas entalpías las voy a leer siempre a la presión absoluta de operación, es decir, a esta de acá, que sería precisamente de tablas. Ahora, voy con el economizador. En el economizador, nosotros vamos a alimentar precisamente un líquido, como tal, ¿de acuerdo? Y este líquido a esta presión de operación es lo que siempre tengo que checar. Por ejemplo, aquí tengo esa temperatura, no sé cuánto vale, pero si se fijan, en este punto estoy en el líquido, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que llevarlo aproximadamente desde este punto hasta este punto. Es el chiste del economizador, llevarlo precisamente hasta acá, aunque también podemos quedarnos muy cerca de este valor. Entonces, si hacemos el balance, el calor en el economizador sería la masa de vapor, HC menos HB. TB es una temperatura, en este caso la que entra al economizador, simplemente así. Y TC, otra temperatura de saturación, será este de acá. Ojo, no siempre se alimenta a la caldera a la temperatura de saturación. Entonces puede hacer que este punto se quede un poquito más para acá. Pero bueno, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, yo estoy alimentando hasta precisamente la temperatura de saturación a la caldera. Por lo tanto va a ser MB HC menos HB. Las entalpías las vamos a leer precisamente a la temperatura de saturación o a la temperatura TB o simplemente, bueno, ojo, aquí es algo importante, ¿no? HC, como está en la temperatura de saturación, pues sí la tengo que leer a la presión de operación, pero como TB está precisamente lejos de la saturación, esta la tengo que leer precisamente a mi temperatura como tal, ¿no? A la que está en tablas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Bien, luego, en el sobrecalentador, pues ya estamos de este lado. Ajá. Entonces, en el sobrecalentador ya tenemos HB, que sería este valor de aquí. Pero para el sobrecalentador, pues no solamente me quiero quedar aquí, sino quiero llegar a esa temperatura. Recuérdense que estas líneas son las isotermas. Entonces, si ya tengo mi vapor a mi temperatura de saturación, que seguimos por todo este punto, ¿no? Aquí, entonces para poder llegar hasta acá, le tengo que añadir cierta cantidad de calor. Entonces este calor que le tengo que añadir, pues es calor sensible. Ahora, ¿a qué temperatura en este caso va a estar? Pues va a estar a la temperatura de vapor sobrecalentado, que es una temperatura mayor, si se fijan. Entonces, a este valor, precisamente puedo hacer este balance de energía. El valor del calor en el sobrecalentador pues va a ser igual a la masa de vapor, la entalpía del vapor sobrecalentado menos la entalpía del vapor. Y en este caso, la entalpía del vapor sobrecalentado se tiene que leer precisamente pues a mi temperatura del vapor sobrecalentado, pero también tengo que leerlo pues obviamente a mi presión de operación, porque todo esto, si se fijan, todo está sucediendo sobre esta misma presión de operación. Entonces tengo que ir a mis tablas a cierta presión y a mi temperatura de sobrecalentamiento. Bien, entonces al final del día, si yo quisiera saber el calor total del proceso, pues el calor total del proceso sería el calor del economizador, que sería de aquí hasta acá, el calor, en este caso en la caldera, y el calor del sobrecalentador. Obviamente el calor en la caldera va a ser el que aporte mayor, o sea, el aporte mayor, ¿no? Sabemos que el calor en el economizador y precisamente el calor precisamente que está en el sobrecalentador se extraen precisamente de los humos, ¿no? Como tal. Y bueno, al final del día, el calor total también podríamos representarlo como la masa de vapor, la entalpía del vapor sobrecalentado, menos la entalpía de entrada
en este caso al economizador, cualquiera de los dos y me tendría que dar el mismo resultado. Bueno, pues vamos con el ejemplo. Y dice lo siguiente: un generador de vapor entrega 5000 kilogramos por hora de vapor a 11.22 kilos a 450 grados Celsius. Ojo, como me dice que ya está entregando, pues obviamente mi condición final de mi vapor son 450 grados Celsius. Y la presión del generador de vapor pues son 11.22. Bien, el agua entra al generador a 25 grados Celsius. Si se fijan aquí, como son 25 grados Celsius, se sobreentiende que en este caso pues es un líquido comprimido o superenfriado. Y en este caso pues es la entrada al economizador. Dice, y a la caldera aproximadamente a 100 grados Celsius. Aquí también pues obviamente es un líquido subenfriado. ¿Por qué? Porque si se fijan, la presión que estamos manejando en mi generador de vapor es de 11.22. Entonces a 11.22 es muy difícil que vaya a ser la temperatura de saturación 100 grados Celsius. De hecho, a 1 kilo, 1.033, la temperatura es de 100 grados Celsius de saturación. Quiere decir que estamos alimentando a 25 al economizador y luego entra a 100 a la caldera. Sigue sin entrar en el punto de saturación. Bueno, seguimos. En el horno se quema un combustible cuyo poder calorífico superior equivale a 7500 kilocalorías por kilogramo y se sabe que el rendimiento térmico en la caldera es del 65%. El porcentaje de carga al que trabaja la caldera es del 150%. Bueno, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular el calor en el economizador, en la caldera, en el sobrecalentador, el calor total, así como la superficie de calefacción y el gasto de combustible. Bien, pues vamos a comenzar primero por calcular los calores en el economizador, en el, en el sobrecalentador, en la caldera. Pero antes de empezar, necesitamos checar cuáles son mis condiciones termodinámicas. Para eso tengo que ir con mi presión de operación. Ojo, yo estoy utilizando las tablas del ASME y esas tablas están en megapascales. Por eso voy a pasar yo mi presión a megapascales primero. Pero si ustedes cuentan con tablas que estén directamente en kilos, pues las pueden utilizar sin problema. Bien, hago la conversión y me dice que mi presión de operación es 1.1 megapascales. Entonces voy a mis tablas precisamente de las propiedades de vapor saturado y de líquido saturado. Y aquí tenemos lo siguiente. A la presión de 1.1 megapascales tenemos una temperatura de saturación de 184. Quiere decir que a esa presión el agua va a empezar a ebullir a 184 grados Celsius. Bien, yo tengo en mis datos de operación que al economizador entra a 25 y a 100 grados. Por lo tanto, como está por debajo de mi temperatura de saturación, pues son líquidos superenfriados o comprimidos. Bien, finalmente yo sé que la temperatura del vapor a la que va a salir de la caldera son 184 y de vapor sobrecalentado pues van a ser 450, porque es lo que dice precisamente mi problema. Ahora sí, empecemos por el calor en el economizador. Para el calor en el economizador, pues yo sé que se calcula con la masa de vapor que entrega mi generador, la entalpía, en este caso, de la entrada a la caldera, menos la entalpía de entrada, en este caso, a la parte del economizador. Como ya tenemos las temperaturas y como ya sabemos que son líquidos, en este caso, pues voy a leer la entalpía de los líquidos a la temperatura precisamente que me están estableciendo. Y en este caso, a 25, tengo una entalpía de 104.84 kilojoule kilogramo. Y a 100 grados Celsius tengo una entalpía de 419. En este caso, ya nada más tengo que sustituir y voy a transformar a kilocaloría por hora de esta manera. El factor que estoy utilizando, que es el 4.1868, es el que me arroja precisamente mis tablas del ASME. Lo pueden utilizar como 4.184, ¿de acuerdo? O si tienen las tablas, les comentaba, pues directamente pueden sustituir. Pero bueno, seguimos. Ahora sigue el calor en la caldera. En la caldera hay que entender que yo alimento un líquido y va a salir un vapor saturado, ¿de acuerdo? En este caso mi vapor saturado sale a esta temperatura que son 184 y en este caso
alimento un líquido que no está saturado, obviamente se entiende aquí, y es de 100, ¿no? Entonces de tablas, ahora voy a la presión, entro por las de presión, ¿de acuerdo? Que es 1.1 megapascal y la temperatura pues es esta de acá, ¿de acuerdo? Y voy a leer aquí mi entalpía del vapor, que es la de 2780, que es la que sustituyo aquí. ¿Por qué no? Aquí, ¿por qué dice 419 y por qué no 781? Ah, es algo muy sencillo de contestar, porque mi líquido es un líquido superenfriado que está a 100 grados Celsius. Si a mí me hubieran dicho que en la caldera alimento un líquido a la temperatura de saturación, pues obviamente entonces yo tendría que leer precisamente esta entalpía de aquí. Hago el desarrollo y al final tengo que el calor en la caldera es de 2.820.292 kilocalorías por hora. Finalmente voy a la parte del sobrecalentador. En el sobrecalentador necesito la entalpía del vapor sobrecalentado, que está saliendo a 450 grados Celsius, y la entalpía del vapor saturado, que es la misma que está aquí, por eso no cambié la imagen. Entonces ahora voy a mis tablas precisamente de vapor sobrecalentado. Entro siempre por la presión del sistema, que es 1.1. En este caso, esto es 1.1. Voy a mi temperatura, que son de 450, que está aquí, y leo la entalpía, que es de 3369.9, que es la que sustituyo aquí. Esta menos los 2780 me da un valor de 2.946.000 kJ hora. Hago la conversión y en este caso serían 703.640 kilocalorías por hora. Entonces aquí ya quedó precisamente el calor en sobrecalentador, el calor precisamente en el economizador y el calor en la parte de la caldera. Ahora voy a calcular el calor total del proceso. Para el calor total del proceso, nada más tengo que sumar, en este caso, los calores que ya calculé. El del economizador, el de la caldera y el sobrecalentador, para que me den un total de 3.899.230. Y el calor total también se podrá calcular con la entalpía del vapor sobrecalentado menos la entalpía del economizador, y esto ya transformado es prácticamente lo mismo. Entonces, por la vía que ustedes quieran calcularlo, lo pueden hacer. De hecho, lo pueden calcular las dos maneras para que ustedes al final vean si y si o menos cálculos. ¿De acuerdo? Bien. Voy con la superficie de calefacción, que es ahora la relación de este punto con la parte anterior. Recuerden que para la superficie de calefacción tengo que relacionarlo con los caballos caldera. Entonces yo sé que aquí el porcentaje de carga es igual al calor en la caldera por la equivalencia de un caballo caldera, en kilocalorías por hora. Entonces aquí me queda que la cantidad de caballos caldera pues va a ser más o menos así. Entonces aquí sería caballos caldera, aquí es el calor en la caldera, la equivalencia precisamente de un caballo caldera, y es el porcentaje de carga. Aquí pueden ponerle nada más 150 entre 100 y es lo mismo, ¿no? 1.5, y me dan 222.9 caballos caldera. Yo sé que cada caballo caldera equivale a 0.93 metros cuadrados. Quiere decir que la superficie de calefacción es de aproximadamente 207 metros cuadrados, aproximadamente. Bien, ahora voy con el gasto de combustible. Para el gasto de combustible, pues tiene que ver con el rendimiento térmico y con el calor en la caldera. El calor en la caldera, pues en este caso ya lo había calculado, y el rendimiento térmico me da de 65%, que es este, ¿no? Aquí está la fórmula. El rendimiento térmico es igual a el calor en la caldera sobre el calor en el horno. Y como aquí es el 65%, pues aquí ya lo puse directamente, que es 0.65. El 100 pues pasó dividiendo prácticamente, ¿no? Por lo tanto, el calor en el horno tiene que ser el calor en la caldera o aprovechado en la caldera entre 0.65. El calor en el horno tiene que ser mayor al calor total, en este caso que se está desarrollando en el generador de vapor. Porque acuérdense que es el calor que genera el horno, pero ese calor no se aprovecha todo, sino que pues se pierde, ¿no? En ciertas partes. De hecho, uno de los siguientes videos va a ser pérdidas precisamente en el horno, explicar esas pérdidas, y algunas se van a aprovechar precisamente en el sobrecalentador, en el economizador. Ya no he visto la parte del precalentador de aire, pero bueno, aquí está el calor en el horno. Ahora, el calor en el horno es igual al gasto de combustible por el poder calorífico superior. Nada más despejo, y en este caso me da el valor de un gasto de combustible
de 578.52 kilogramos por hora. Ojo, porque para el examen les voy a pedir que desarrollen el poder calorífico superior, entonces hay que estudiar esta parte. Entonces, llegamos a la parte final del video. Espero que le hayan entendido. Cualquier duda, ya saben, me lo pueden hacer llegar o simplemente dejar en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.